Entonces no quiero como perder la hora porque ustedes pues después tienen financiero, ya van a empezar sus exámenes y les voy a dejar pues una grabación posterior para que la vean, pero el tema que quiero que veamos es el tema relacionado con la supervisión notarial. Entonces ustedes me van a ir ayudando ahí con sus leyes, oyen. Solo déjenme ver si puedo grabar desde acá. No veo la opción aquí donde yo pueda grabar, fíjense, pero yo me recuerdo que hay un joven que me hizo favor de grabarme la clase, tal vez me apoya, porque no veo la opción acá. Yo grabo la clase, licenciada. ¿Qué manda? Yo siempre grabo la clase, yo con mucho gusto la grabo y la comparto. Scarlett, ay, porfa, si me haces favor. Sí, ahorita solo voy a chequear que ya está empezando a grabar para confirmar. Vale, gracias. Bueno, vamos a ver el tema relacionado. Miren, antes de que empecemos, les comparto. Me puse a revisar con el IC Héctor las notas y efectivamente no se había como que no se sumó un caso que te valía 5 puntos. Eso fue lo que no se sumó. Entonces, algunos, pues cuando ya les compartas sus notas, les va a aparecer ahí reflejado el aumento, digamos, de los puntos. Y algunos, pues les va a aparecer un poquito más, pero igual. Todos tienen por lo menos 3 puntos más. Ya, entonces quería que lo supieran, ¿verdad? Y pues lamentablemente como es un poco complicado el tema de la universidad, cuando yo quise componer las notas de octavo, porque también ahí tuve un problema, pero era diferente, no me aparece la sección. Entonces ya averiguando con el jefe de control académico, ya tarde anoche me dijo, mira Judith, miremoslo mañana porque solo tú y yo estamos trabajando a esta hora, y eran como las 10:30 de la noche. Y pues hoy abogué y averiguando qué es lo que pasó, porque no me aparece, es porque ellos están como viendo quiénes sí están en la sección y quiénes no. Entonces no puedo como manipular, digamos, las notas. Y entonces ustedes si me aparecen, lo único que tengo que corroborar unos datos y después ya les vuelvo a publicar, ¿ya? Más tarde cuando ya finalicemos. Entonces, pero es por esa situación, ¿verdad? Porque ellos están viendo quiénes están y quiénes no están, y una situación así, y por eso no me aparecen. Pero ustedes, de momento, sí me aparecen. Bueno, el tema del día de hoy es relacionado con la supervisión notarial o inspección de protocolo. A ver quién me apoya leyéndome, si no estoy mal, el artículo 85 del Código de Notariado. Con gusto, licenciada. Artículo 85 dice: la inscripción y revisión tiene por objeto comprobar si en el protocolo se han llenado los requisitos formales establecidos en esta ley. Muy bien, muchas gracias. Pues la ley nos regula, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto? Ustedes le van a colocar ahí a la par objeto de la revisión de protocolo. ¿Cuál es el objeto de la revisión? Revisar los requisitos formales, ¿verdad? ¿Formales del qué? Del protocolo. ¿Y qué es el protocolo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es el protocolo? Según el artículo 8 del Código Notarial, esta es la colección ordenada de las escrituras matrices de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Muy bien, gracias. Entonces es la colección ordenada, ¿verdad? De las escrituras matrices de las actas de protocolación y las tomas de razón. Recuérdense que en sí eso es el protocolo, pero las formalidades del protocolo, si no estoy mal, están en el artículo 13. A ver quién me lo lee, pero vamos a ir leyendo punto por punto. Voy, licenciada. Gracias. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. 1. Los instrumentos públicos se redactan en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Muy bien, gracias.
Entonces, la que nos está diciendo, nos está regulando la ley es que se van a revisar las formalidades de que vamos a ver que vamos a dejar solo el espacio para las firmas, ¿así es? Sí. 2, los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación del otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Gracias. ¿Qué es lo que nos regula la ley? Que solo debemos de dejar el espacio necesario para las firmas. Eso significa que no podemos dejar espacios para que hayan intercalaciones de instrumentos públicos, como ha pasado, ¿verdad? Anteriormente, pues si se deja mucho espacio, se puede prestar en un futuro que coloquen pues un instrumento público, ¿verdad? Y debe de ir en un orden riguroso de fechas. El orden riguroso de fechas significa que no podemos alterar, ¿verdad? Las fechas. No puede haber una fecha anterior. Y, por ejemplo, hoy es que 9 de noviembre. 9, ¿verdad? 9 de noviembre. Y no puedo fraccionar el día de mañana una con fecha 8 o 9, ¿verdad? Porque ya es día 10. Lo que sucede en la práctica es que, por ejemplo, los notarios hacen la razón de cierre y olvidan que el año siguiente tienen que empezar en una hoja nueva y algunos pues inician a cartular en el reverso del año anterior, lo cual pues no es correcto. Tiene que ser un año nuevo, una hoja nueva. Así tienen que tener ustedes presentes, porque eso da motivo a que pues tengamos que realizar diligencias voluntarias de enmienda. Y hay pues algunos aspectos que sí podemos subsanarlos y otros que no podemos subsanarlos. Yo no sé si se recuerdan ustedes que al inicio del semestre pues vimos algo relacionado, ¿verdad?, a que hay requisitos que son esenciales y hay requisitos que no formalidades que son esenciales y otras que no son esenciales, ¿verdad? Por ejemplo, las formalidades esenciales, alguien que me lea el artículo, permítanme. 31. Este es el 31, ¿verdad? 31 sí, 31. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos, el lugar y fecha del otorgamiento, el nombre y apellido o apellidos de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español, la relación del acto o contrato con sus modalidades y las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Muy bien, gracias. Gracias. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que hay algunos aspectos que no podemos subsanarlos, como por ejemplo en el artículo siguiente sería que el 31 o 32, ¿no? 32 sería el artículo 32, la omisión de las formalidades esenciales. En los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años, contados desde la fecha de su otorgamiento. Muy bien, si nosotros omitimos uno de los requisitos formales, ¿verdad?, no podríamos dar a que la otra parte interesada, por ejemplo, supónganse que sea una compraventa, una donación, puede ser pues un mandato, puede ser sujeta de nulidad si nosotros omitimos estos datos, ¿verdad?, que nos indica el artículo anterior. Por ejemplo, yo les contaba en una ocasión, no sé si fue ustedes, pero que llegó pues un notario, presentó un mandato y en el mandato él omitió la parte en la cual, se le inscribió el mandato y después él llegó y amplió y nos dijo de que había omitido el tema relacionado con la traducción, que la persona no podía hablar español. ¿Ustedes qué creen que sucede en este caso? La anulabilidad del instrumento da lugar a que sea anulable, ¿verdad? A una nulidad da lugar, ¿verdad? Entonces, yo también les contaba acerca de otro caso en donde la notaria pues había faccionado un testamento, bueno, eran como 3 testamentos de hecho, y ella omitió la parte
de los testigos que conlleva, pues que debe llevar el instrumento del testamento. A ver quién me hace favor de leerme el artículo, si no estoy mal, es como el 44 por ahí. El 42 es el del testamento. ¿Cuál es? Artículo 42 es el de las formalidades especiales para el testamento. Ajá, por favor. Artículo 42. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes: la hora y sitio en que se otorga el testamento, la nacionalidad del testador, la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley, fe de capacidad mental del testador a juicio del notario, que el testador exprese por sí mismo su voluntad, que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija y averigüe al fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad, que si el testador no habla el idioma español, intervenga 2 intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas, que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen en el testamento en el mismo acto, y que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Gracias. Solo denme un segundito, permítanme. Ligda, disculpe, ¿tiene apagado su micrófono? Es que nos dijo que le diéramos un ratito porque iba a hacer algo. Ya estoy de regreso, perdón. Miren, pues entonces ustedes deben de tener presente, por ejemplo, en el caso que les indico, que la notaria omitió hacer comparecer a los testigos y que firmaran, y ella presentó la plica. No, de hecho creo que sí comparecieron, lo que no hizo fue que firmaran. Lo cual pues no sé, ¿verdad? Pero ella presentó la plica y después cuando le dijimos, miren, no tiene la firma de los testigos, ella volvió a presentar la plica. ¿Ustedes qué creen que sucedería en este caso? En un futuro, ¿verdad? Porque cuando ya fallece la persona, pues van a solicitar la certificación al Archivo General de Protocolos y ahí se van a dar cuenta de ese error. ¿Qué creen que pasaría ahí? En ese caso, licenciada, el testamento también es anulable porque la ley establece que deben firmar todas las personas que comparecen en el instrumento. Así es. ¿Y qué plazo es el que tienen los interesados en ese caso del testamento? ¿Qué plazo tienen para solicitar ante el juez la nulidad? Según el artículo 31, son 4 años a partir del otorgamiento. Pero no es el artículo 32, porque sería la omisión de las formalidades esenciales, y como lo determina, es una formalidad esencial, ¿verdad? La firma de los testigos. Sí, puede ser sujeto de nulidad porque no tiene la firma, ¿verdad? Y la verdad que son los testigos que necesita el notario, ¿verdad? Ahí pues obviamente si existe pues alguna parte interesada, supónganse, puede solicitar la nulidad, ¿verdad? En los procesos sucesorios se miran muchas cosas relacionadas con estos temas, precisamente, ¿verdad? Porque existen muchos intereses ahí pecuniarios, muchos intereses de bienes, ¿verdad? De pensiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, de los casos que creo yo que más problemas da son los testamentos. Entonces, imagínense con algo así, definitivamente, pues alguien que no salga favorecido va a poder solicitar la nulidad. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si omiten algo que no sea pues sujeto de nulidad, una formalidad no esencial? A ver quién me lee ¿qué es? El 32 por ahí, 33. Es el artículo 33. ¿Cuál es? El 33. La omisión de las formalidades
hace que incurra el notario en una multa de 5 o 50 quetzales según el caso. ¿Qué manda? ¿Ya? Perdón, creo que casi no se le escuchaba a la compañera. Es el artículo 33, la omisión de las formalidades no esenciales. Hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales según sea el caso. Muy bien, entonces el notario se va a hacer acreedor ¿a qué? A una multa, ¿verdad? Y esa multa, ¿con base a qué la van a colocar? ¿O quién la va a colocar? Esta sería sobre la base del artículo 85 a partir de la inspección del protocolo, licenciada. Pues realmente ahí el artículo 85 lo que nos regula es acerca de la revisión de protocolo, ¿verdad? Pero no en sí de la imposición de la multa. Pero si me colabora María Mercedes con el 101 del Código de Notariado, por favor. ¿Cómo no? Artículo 101. Las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia siempre que no constituyan delito o por tribunal que conozca, en su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor o imponerle multa que no excederá de 25 quetzales. En caso de reincidencia, las multas podrán ser hasta de 100 quetzales o suspensión de 1 mes hasta 1 año. La sanción se hará en auto acordado con justificación de motivos. Muy bien, entonces va a ser la Corte Suprema de Justicia quien nos va a determinar la multa, ¿verdad? Y ellos lo van a hacer después de que el inspector de protocolos va a revisar, ellos van a faccionar un acta haciendo constar las formalidades correspondientes del protocolo. Y sobre esa acta podría prejuzgar el contenido de los instrumentos públicos. A ver quién me dice. A mi criterio no, porque es una cuestión, bueno, en caso específicamente de lo del 33, solo son formalidades no esenciales, o sea que es un error que recae únicamente en lo que el notario hizo, pero no afecta al instrumento en su esencia como tal. Sí, ¿verdad? Entonces, él no puede prejuzgar, pero no, si no estoy mal, como en el artículo 99 o 100, por ahí está algo relacionado con el contenido del protocolo que revisa el revisor. Tal vez si me colaboran ahí buscándomelo. Está arribita del 101, sí recuerdo. Como 99 o 100, por ahí. 99 creo que es, Lita, porque cuando la Corte Suprema de Justicia, por razón de oficio, tuviere conocimiento de que un notario ha incurrido en alguna de las causales de incapacidad para el ejercicio de su profesión, lo hará saber a uno de los fiscales de las salas para que proceda a formalizar la denuncia. O tal vez es el 98, que también dice, para los efectos de esta ley, el Ministerio Público o cualquier persona particular tiene derecho a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión. El tribunal, con intervención de uno de los fiscales de la sala, tramitará la denuncia en forma sumaria con citación del notario impugnado y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario. Contra la resolución que se dicte, habrá el recurso de reposición ante la misma Corte. ¿Ese qué artículo es? El 98. 98. El primero que leí fue el 99. Que vieran que Quizás mi teléfono... será el segundo párrafo del artículo 100, licenciada. ¿Qué nos indica? ¿Qué nos indica ese artículo, María Mercedes? Si los notarios dejaren de enviar testimonios a los que hace referencia el artículo 37, pero en el segundo párrafo expresa lo siguiente: todas las sanciones fijadas por el director general de protocolo se impondrán previa audiencia por el término de 15 días al interesado
audiencia que se notificará por medio de correo certificado con aviso de recepción a la última dirección que haya fijado para el efecto en el Archivo General de Protocolos. Contra lo resuelto por el Director General de Protocolos, cabrá recurso de reconsideración, el que deberá interponerse dentro del término de 3 días contados a partir de la fecha de presentación de la notificación. Esto es puramente el procedimiento, ¿verdad, Liz? Sí, ese es en sí el procedimiento, que nos indica, ¿verdad? Que, por ejemplo, después de que facciona el acta, el revisor hace la certificación y lo remite si estima necesario, ¿verdad? Ahí les voy a enseñar ahorita que ya voy casi que llegando a mi casa, les voy a enseñar, ¿verdad? Cuáles son en sí las situaciones, ¿verdad? Las consecuencias, ¿verdad? Y por qué podría ser sancionado el notario, ¿verdad? Ya a partir de ahí se hace una certificación y lo que hace el archivo es remitirlo a la Corte Suprema. Ellos en pleno van a estimar si se amonesta o no al notario. Entonces, en una resolución, ahí creo que tengo unas que se las voy a compartir, ¿verdad? En esa resolución, ahí van a ver ustedes que se amonesta. La mayoría de veces yo he visto, bueno, en el tiempo que estuve en la supervisión, que fueron 8 años, vi como 5 personas que se salvaban de ser amonestadas. O sea, prácticamente estamos hablando que más del 99% es amonestado. Entonces, es por eso que hablábamos, pues, por ejemplo, con el señor decano, ¿verdad? Y él me decía, mira, Judith, cuando veamos el diplomado, coloquemos una conferencia que nos la colabore el archivo de protocolos, ¿verdad? En relación a la supervisión notarial, a la inspección de protocolo, porque muchos notarios recién graduados, pues son amonestados, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, son aspectos que sí son importantes que ustedes conozcan, ¿verdad? Porque a veces en el ejercicio cometemos, pues, prácticamente podría decirse que no es con intención, ¿verdad? No es intención incurrir, pero a veces por no tener presente algunos aspectos en la ley van a ser amonestados y esa sanción no se quita, ¿verdad? Esa no, ustedes no prescribe, ¿verdad? No es como los antecedentes, inclusive, ¿verdad? Que ustedes pues van a ser amonestados, entonces no es así como que a mí no me va a pasar nada y se va a prescribir en un tiempo, no. Ustedes sí, efectivamente, no ustedes, ¿verdad? Pero es un decir, si ustedes incurren en alguna situación que va a ser amonestado, le va a quedar para siempre en su registro notarial. Entonces, si ustedes se quieren postular el día de mañana a algún cargo público, siempre les va a aparecer, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que lo conozcan, porque fíjense ustedes lo ilógico, ¿verdad? Por ejemplo, en el Tribunal de Honor, yo hablaba con el entonces, ¿qué sería? Presidente del Tribunal de Honor. Yo le decía, ¿cómo es posible que las sanciones para los notarios no prescriban, verdad? ¿Cómo es posible que sí los antecedentes penales y por qué no al notario? Porque es más como castigado, por así decirlo, pero la verdad es que no se encuentra regulado nada de eso. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Es el problema que hay. Ay, miren ustedes que no me abre la garita. ¿Cómo es posible, verdad, que van a las personas que han incurrido en algún delito, sí van a ser, no van a ser, la verdad, prescribir algún día sus antecedentes, y a los notarios, pues no, ¿verdad? No tiene como una lógica, ¿verdad? Pero es la realidad. Entonces, ustedes al momento de ocupar van a querer postularse en un cargo público, y si una comisión de postulación lo estima, solicita ese listado, que ustedes presenten una certificación, por lo general la gente, con el simple hecho de no presentar, permítanme porque miren que no me cuesta que esta cosa agarre mi tarjeta. El simple hecho de no presentar, ahí está, de no presentar sus testimonios especiales, que es
la situación en la que por lo menos 90% de los notarios incaen, ¿verdad? No presentan sus testimonios, ya aparecen en la lista que nos indica el artículo 37. El artículo 37 nos indica que tenemos 25 días hábiles para presentar los testimonios especiales, avisos de cancelación y avisos trimestrales. Y si ustedes no lo presentan, pues van a salir en una lista, ¿verdad? Tal vez alguien me hace favor de leer el artículo 37 y después de eso me dan un par de minutos en lo que me conecto a la computadora. Buenas noches, licenciada. Dice el artículo 37 del Código de Notariado, ¿verdad? Sí, gracias. El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir las siguientes obligaciones. A. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública. Testimonio especial en papel sellado del menor valor con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. En los departamentos de la República, excluyendo al de Guatemala, el notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y los remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido. B. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado de menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. C. Remitir un aviso al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia, en su caso, dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario, en papel sellado del menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado, o en su caso que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda. Al finalizar el término a que se refiere la literal C de este artículo, el director del Archivo General de Protocolos publicará dentro de los 10 días hábiles siguientes o dichos vencimientos en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país la lista de los notarios que no hayan enviado la totalidad de los testimonios especiales y los avisos a que se refieren las literales B y C del presente artículo. Con posterioridad publicará trimestralmente las listas de los notarios que permanezcan o incurran en esa situación. Sin perjuicio de la sanción que establece el artículo 100 de este código, no se venderá papel de protocolos ni especies fiscales al notario que haya dejado de enviar durante un trimestre del año civil la totalidad de sus testimonios especiales con los timbres notariales respectivos al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia. En su caso, para tal efecto, el directivo de dicha dependencia enviará a la Dirección General de Rentas Internas con copias a sus delegaciones departamentales una lista de los notarios que hayan incurrido en tal omisión. Una vez vencido el término previsto en el inciso C de este artículo, el notario a quien se le hubiere incluido en la lista referida quedará comprendido automáticamente en el impedimento para el ejercicio de su profesión establecido en el inciso cuarto del artículo cuarto del Código de Notariado, tal y como aparece modificado por la presente ley.
entere subsanado el impedimento en forma legal, podrá solicitar al director del Archivo General de Protocolos que se le excluya de la lista, quien previa comprobación del caso hará la comunicación a las dependencias respectivas. Los empleados de la Dirección General de Rentas Internas o de sus delegaciones departamentales que vendan papel de protocolo y especies fiscales a los notarios comprendidos en la lista a que se refiere el párrafo anterior incurrirán en las sanciones que se prevé para el caso que se venda especies fiscales a personas no patentadas. El Colegio de Abogados de Guatemala podrá designar a su costa el personal que se considere necesario para verificar en el Archivo General de Protocolos el correcto y exacto pago del timbre notarial en los testimonios especiales y colabore bajo las órdenes del director de dicha dependencia en cualquier labor que tienda al cumplimiento de esta ley y de cualquier otra norma legal o reglamentaria relativo al plan de prestaciones del Colegio de Abogados. El director del Archivo General de Protocolos microfotografiará los testimonios especiales a que se refiere este artículo, con excepción de los entregados implica. Las microfotografías referidas tendrán los mismos efectos legales que los testimonios especiales reproducidos. La Corte Suprema de Justicia reglamentará la forma y requisitos que deben llenar las microfotografías y los demás aspectos de aplicación del sistema microfotográfico por el Archivo General de Protocolos. Y ahí termina. Gracias, Lilian. Solo voy a desconectarme el celular y me conecto acá. ¿Sí me estás haciendo el favor de grabar? ¿Quién me está grabando la clase? Stalet, Lida. Ay, gracias, Stalet. Voy a tratar de proyectar ustedes que quiero, porque fíjense que solicité. Aquí está. Ligda, disculpe, también si pudiera tomar en cuenta la siguiente clase, no la van a dar. Entonces, si los compañeros están de acuerdo en el que la clase continúe, ¿verdad? Para tomar todos los puntos que usted había mencionado en consideración, ¿verdad? Bueno, yo lo que puedo hacerles, darles un poco más, pero también estoy como en clase, entonces sí se me complica un poquito el tema, ¿verdad? Pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 37 es eterno, ¿verdad? Es enorme, tiene un montón de aspectos que vamos a ver. Por ejemplo, nos regula acerca del plazo de 25 días hábiles siguientes que tiene el notario para presentar y cumplir con sus obligaciones notariales. Después de otorgar una escritura pública, fíjense bien este aspecto, después de otorgar cada escritura pública nos regula la ley. ¿Qué sucede? Antes pensaban los notarios que era conforme los trimestres. No, es después de que no presentan esa escritura, van a hacerse acreedores pues a una multa, ¿verdad? Que tienen que cancelarla, ¿verdad? Conforme a una sentencia que pues no la tengo acá, pero se las voy a compartir, ¿verdad? Que fue de la Corte de Constitucionalidad, en donde se determinó que la multa iba en un inicio que fuera de 100 quetzales, pero ellos determinaron que fuera de 25 quetzales, porque anteriormente era de 2 quetzales, ¿verdad? Y era un valor que realmente pues no es como una multa realmente, ¿verdad? Pero recordemos que nuestro código de notariado es ¿de qué año? De 1953, no, del 1946, imagínense, o sea, es bastante antiguo. Y pues 2 quetzales en ese entonces tal vez sí era algo representativo, pero hoy en día pues no, ¿verdad? Ya 25 quetzales pues sí ya duele un poquito más, ¿verdad? En 4 obligaciones notariales que no presentemos testimonios especiales, pues ya 25 quetzales sí ya pesa un poco, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos indica, verdad? Que el notario, bueno, aquí está el caso de los testamentos, ¿verdad? Que tienen también que los testamentos o donaciones por causa de muerte, sus modificaciones o revocaciones que se presentan implica, ¿verdad?
firmada y sellada por el notario expresando en la misma, pues aquí está el contenido de la plica, que es el número de orden, lugar, fecha y hora, objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número de registro de las hojas de papel de protocolo en el cual fue extendido, ¿verdad? Y pues acá también nos indica en la literal B el aviso de cancelación. Esto respecto a lo que les dije anteriormente, en la A es el testimonio especial. Para que ustedes se guíen en este enorme artículo, pues vayan subrayando, ¿verdad? Primero le colocan A, testimonio especial. Después en la B nos indica el aviso de cancelación. El aviso de cancelación es cuando el notario pues ha realizado una escritura y pues no nace a la vida jurídica por motivos de, qué sé yo, no firmaron los comparecientes, puede ser un ejemplo, ¿verdad? Entonces él va a dar un aviso de cancelación, que canceló una escritura. Obviamente debe realizar una razón en esa escritura y eso no se les debe olvidar porque ese es otro motivo también que ven en la supervisión notarial. En la literal C nos indica el aviso relacionado con el aviso trimestral. Si ustedes ven, pues tienen 25 días, ¿verdad? Cada uno hábiles. Y en el siguiente párrafo de la C nos indica acá acerca de la publicación dentro de los 10 días hábiles siguientes. ¿Y dónde se va a publicar? En el listado, este listado de notarios que no cumplieron, en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Hubo un tiempo que hubo una publicación electrónica, ¿verdad? Y no se hacía, pues no se realizaba el pago, ahora pues volvió, ¿verdad? A que tiene que realizarse de esta forma la publicación, como está regulado en esta ley. Y también nos indica que se va a publicar trimestralmente esta lista, ¿verdad? Mientras pues la lista de los notarios que permanezcan o incurran en esta situación. ¿Cuál es la situación acá? Fíjense que se vieron afectados muchos notarios que cartulaban con muchísimo tiempo, porque ellos me decían, bueno, anteriormente siempre decían, vamos a sacar la bendita lista, vamos a sacar la lista, pero nunca sacaban la lista. Entonces los notarios dejaron de cumplir con sus obligaciones notariales. Fue a raíz como en el año 2011 que se empezó a exigir y sí se hizo la publicación. En esa ocasión, si no estoy mal, salieron... Ay, Dios mío, fueron como unos 8,000 notarios, una cosa así exagerada, ¿verdad? Y pues empezaron a ponerse al día, hubieran visto pues esa situación en el archivo, era medianoche y todavía la gente ahí presentando sus testimonios, fue así como algo caótico y ya se empezó a ordenar, ¿verdad? Poco a poco se fueron poniendo al día, ¿verdad? Habían notarios que debían hasta, pues yo conocía uno que debía 1 millón, imagínense, 1 millón. Dios mío, ni ganándose la lotería podía pagar eso, ¿verdad? Entonces... no podemos acumular esa situación, ¿verdad? Y eran los que cartulaban con los bancos que sí se vieron bastante afectados por esta situación, pero es una obligación que tenemos nosotros, ¿verdad? Y por eso dicen, no, yo prefiero no cartular porque son muchas las obligaciones. Y sí, aquí tiene que ser alguien que sea sumamente formal, sumamente exigente, ¿verdad? Y disciplinado, porque si se le pasa un día, pues ya se le vuelve caótico, porque vamos viendo, por ejemplo, en el siguiente párrafo, que aparte de esa publicación, no les van a vender papel sellado especial para protocolo, ¿verdad? No le van a vender durante el trimestre, ¿verdad? Durante un trimestre mientras permanezca en esta lista, ¿verdad? Y la lista de los notarios que hayan incurrido en esta omisión. También nos indica acá que además hay una causa de incompatibilidad. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Se recuerdan los artículos, los primeros? Si recuerdo bien, es el artículo 4, déjeme ver, permítame. Es que ando hasta el final de mí. Aquí está. No pueden ejercer notariado los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior, los que desempeñen cargo público que lleve añeja una jurisdicción, los funcionarios empleados del organismo ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devengan sueldos del Estado, del municipio y presidente del... No es este. Aquí está. Sí, sería el artículo 4, numeral 4.
Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con requisitos que establece este código y subsanar dicho impedimento, porque este se volvería un impedimento, ¿verdad? Así es. Como está regulado en el artículo 4, numeral 4, ¿verdad? Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37. Entonces vamos a relacionar estos artículos, ¿verdad? Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código a efecto de subsanar dicho impedimento. Entonces, acá además ¿ustedes ven lo que estoy proyectando? Sí, licenciada, sí se ve. Este es el formulario de supervisión. Solo voy a cerrar la puerta para que no se me entre el sonido. Gracias. Muy bien, este es el formulario de revisión. Si ustedes ven aquí en la parte de arriba, nos indica el tipo de revisiones, Pero bueno, vamos a terminar este punto y después les hablo de esto. Entonces, van a incurrir en una causa de incompatibilidad. Esta diríamos que sería como la tercera consecuencia. La primera fue de que van a salir publicados en la lista. La segunda es que no les van a vender papel sellado especial de protocolo. La tercera es que incurren en una causa de incompatibilidad. La cuarta sería que va a ser publicado trimestralmente, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Si usted no se pone al día, notario, en sus obligaciones notariales, el siguiente trimestre va a salir nuevamente. De esa cuenta, pues, cada trimestre hay por lo menos un promedio de 3,000 notarios que salen, ¿verdad? Publicados. 3,000 notarios es bastante, ¿verdad? Entonces, y la manera de excluirse es cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, muchos notarios que habían cartulado de mucho tiempo, para ellos sí es bastante complicado porque tienen que ponerse al día de todo el protocolo que está a su cargo, ¿verdad? Imagínense, tal vez no cumplió los de este año y se tiene que poner al día si se graduó en el año 2010, imagínense, son bastantes años, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Además, el Colegio de Abogados podrá designar a su costo el personal que considere necesario, dice, para verificar el correcto y exacto cumplimiento del pago de los timbres. Si ustedes ven después de la C, 1, 2, 3, 4, en el quinto párrafo, nos indica esto, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes ven delegados del Colegio de Abogados para ver la verificación del pago de los timbres, ¿verdad? Y que van a estar bajo las órdenes del director de la dependencia, o sea, del archivo de protocolos, ¿verdad? Para que cumplan con la ley y el reglamento y esto va a ser para el plan de prestaciones del colegio. Eso significa que el día de mañana usted, notario, ya cumplió cierto tiempo, puede optar a jubilarse, ¿verdad? Entonces es para alimentar ese plan, ¿verdad? Del Colegio de Abogados. Esa es la finalidad de la compra de los timbres. Y además, el director del archivo microfotografiará, dice, pero realmente es microfilm, ¿verdad? Los va a ver cómo escanear los testimonios especiales, ¿verdad? Excepto las plicas, ¿verdad? Porque ya les comenté anteriormente que esos quedan bajo resguardo en un archivo y después, cuando fallece el causante, van a solicitar los interesados al archivo de protocolos la certificación del contenido de la plica, ¿verdad? Y hasta ahí, en ese momento, se va a abrir la plica. Y pues, va a tener los mismos efectos que los testimonios especiales reproducidos. La Corte Suprema reglamentará la forma y requisitos que deben llenar los microfotografías y los demás aspectos de la aplicación del sistema microfotográfico por el Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Entonces, ustedes ven, hay una unidad de microfilm, se llama. Ustedes pueden llegar a consultar ahí cualquier escritura, ¿verdad? Lo único que sí tienen que tener como paciencia es una máquina así como las computadoras de antes, que es enorme, ¿verdad? Y ahí van a consultar, pueden consultar, ¿verdad? Hacer la consulta correspondiente. Entonces, este artículo, como lo ven, sí conlleva muchas obligaciones para el notario. Ahora bien, solo que quiero ver algo que ya no pude determinar. Gracias.
en el artículo 87, ese era el artículo 87. ¿Alguien que me colabore leyendo el 87? Artículo 87. El funcionario que practicare la inspección y revisión levantará un acta en el libro respectivo, en la que hará constar si se llenaron o no en el protocolo los requisitos formales, las observaciones e indicaciones que hubiere hecho al notario y las explicaciones que al respecto diere éste. Muy bien, gracias. Entonces acá nos indica el artículo 87 que el funcionario, o sea, el revisor de protocolo, va a levantar un acta y que va a hacer constar los requisitos formales, las observaciones e indicaciones que hubieran. O sea, él puede hacer observaciones, como vamos a ver acá en este formulario, y en el 88 nos indica que si de la inspección y revisión apareciere en el protocolo no se observaron requisitos formales, el funcionario respectivo remitirá copia certificada del acta correspondiente a la Corte Suprema de Justicia, la que previa audiencia al notario resolverá lo pertinente. O sea, le van a dar una audiencia, ese sí escuché que lo leyeron. Contra la resolución que dictara la Corte, no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Algunos pues plantean que el recurso de apelación, recurso de revisión. ¿Y cuál es el recurso? De responsabilidad. Va. A ustedes no van a llegar a esas instancias, ¿verdad? Primero Dios, ¿verdad? No van a quedar mal. Pero menos, ¿verdad? Ya saben que si les llega a pasar es recurso de responsabilidad, ¿verdad? ¿Y dónde lo van a presentar? En la Corte. Y pues el 89 nos indica las resoluciones que se dictan con motivo de la inspección y revisión de protocolos no va a prejuzgar sobre la validez de los instrumentos públicos. Este es bastante importante y necesito que lo subrayen, ¿verdad? ¿Por qué no prejuzga sobre la validez de los instrumentos públicos? Porque la revisión se centra en los aspectos formales del instrumento, no en su contenido. Digamos que sí, pero alguien más. A ver, ¿quién más? Sería porque si tiene formalidades esenciales es nulo el instrumento. En caso de lo que se podría, en este caso yo lo relacionaría con el artículo 33, que son con formalidades no esenciales y que es donde se le incurre la multa, porque del caso del 32 ahí no habla nada de que hay una sanción de parte del notario, solo en el 33. Entonces yo relacionaría que ese artículo 89 se refiere específicamente a lo que establece en el artículo 33. Por eso es que sí son válidos, si no contradeciría lo que dice en el 32, pero si omitió algo que es esencial, es nulo el instrumento desde el inicio. No. Miren pues, ¿por qué no va a prejuzgar el contenido de los instrumentos públicos? Por dos palabras mágicas. Fe pública. El notario tiene fe pública. A ver quién me lee el artículo 1. ¿Cómo dijo la pregunta? Artículo 1. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Así es, gracias. El notario tiene fe pública, por eso es que el revisor en la inspección no puede prejuzgar sobre el contenido de la validez de los instrumentos. Él no puede dudar de la fe pública. Fíjense que hay varios casos. Por ejemplo, acá ustedes arriba en el acápite de este formulario pueden ver que existen revisiones ordinarias. Bueno, eso está también regulado aquí en la ley, ¿verdad? Revisiones ordinarias, esto está contenido en el 86, pero me lo van a leer en un ratito. Revisión extraordinaria, ¿verdad? Pero, supónganse, la revisión ordinaria nos indica, a ver, ¿quién me lee el 86? Buenas noches, Ligda. La inspección y revisión ordinaria se hará cada año y la extraordinaria cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia. Para el efecto, el notario está obligado a presentar el protocolo y sus comprobantes, debiéndose practicar la inspección y revisión en su presencia.
Párrafo adicionado por el artículo 2 del decreto ley 103-83 del jefe de Estado. Si el notario no cumpliere con presentar el protocolo y sus comprobantes o se negare a ello, el funcionario o inspector de protocolos encargado de la inspección y revisión lo hará del conocimiento del juez de primera instancia correspondiente, quien previa audiencia quedará al notario por 24 horas para que exponga las razones de su incumplimiento o negativa. Dictará dentro de las 24 horas siguientes la resolución que proceda y si ella fuere en el sentido de que el notario presente el protocolo y sus comprobantes. Así lo ordenará bajo apercibimiento de la ocupación y extracción de protocolo y comprobantes respectivos del poder del notario renuente, para cuyo efecto podrá recurrirse al auxilio de la fuerza pública si no fuere posible practicar la inspección y revisión en presencia del notario. El protocolo y comprobantes respectivos serán extraídos del poder del notario y remitidos de inmediato al Archivo General de Protocolos para lo que procediere. Párrafo adicionado. Si en el departamento solamente hubiere un juez de primera instancia y fuere el encargado de la inspección y revisión, acudirá al juez de primera instancia más accesible para los efectos de las diligencias a que se refiere el párrafo que antecede. Cualquier retardo de un juez de primera instancia en cumplir las obligaciones que se le imponen según los párrafos anteriores deberá ser sancionado por la Corte Suprema de Justicia. El notario que por su incumplimiento o negativa diere lugar a que se decreten la ocupación o extracción de protocolo como se indica en este artículo, incurrirá en las responsabilidades penales tanto por su desobediencia como por su condición de depositario del protocolo, sin perjuicio de cualesquiera otras que fueren pertinentes de conformidad con la ley. Para la deducción de tales responsabilidades, el juez de primera instancia correspondiente o, en su caso, la Corte Suprema de Justicia deberán, sin demora, certificar lo conducente al tribunal penal que corresponda. Gracias. Bueno, básicamente lo que nos indica el artículo 86 es, esto es bien importante, miren pues, este artículo nos regula las clases de inspección y revisión de protocolo. ¿Cuáles son? La ordinaria nos indica que se hará cada año. Finaliza el 2022, en el año 2023 el archivo va a solicitar la revisión del año 2022. Y la revisión extraordinaria, ¿cuándo lo manda la Corte Suprema? ¿En qué casos lo manda la Corte Suprema? Les voy a explicar. Fíjense que hay varios aspectos aquí que ver. Por ejemplo, hay muchos que son requeridos para revisión. En el caso, por ejemplo, que el notario no cumpla con la entrega de los testimonios especiales y no le quiera otorgar al cliente, ¿verdad?, al interesado, el testimonio. ¿Por qué? Muchos argumentan cuando llegan allá y se les solicita la inspección, es que fíjese que el cliente no me quiso pagar. Pero ese es motivo para que nosotros no cumplamos con nuestras obligaciones notariales. No, ¿verdad? No, porque el notario debe acudir al órgano jurisdiccional para que se obligue al cliente a pagarle. Así es. Entonces ustedes deben de ser astutos, ¿verdad? Deben de requerirle por lo menos la mitad de los gastos, ¿verdad? Dirían los gastos, cobrarle la mitad de anticipo para que ustedes logren cubrir sus gastos por lo menos y después la mitad al finalizar, ¿verdad? Porque lo que sucede es que después de faccionar la escritura, la gente ya no quiere pagar, ¿verdad? Ustedes es bien complicado. Y encima de todo, los mandan a inspección, ¿verdad? Entonces, me contaba pues ahí un magistrado de que a un notario pues también que había hecho la compraventa, no sé si un helicóptero, una aeronave, no recuerdo, pero algo que estamos hablando de muchísimo dinero, ¿verdad? Y pues no querían, ellos decían que ya no querían escritura y el notario había requerido pues el pago correspondiente ante los órganos jurisdiccionales y ellos le dieron la razón al notario. ¿Por qué? Porque ellos firmaron y consintieron y después pidieron la rescisión. Hasta de buena gente el notario no les cobró la rescisión, ¿verdad? Pero realmente ellos sí tenían obligación porque se había, digamos,
terminado y finalizado el contrato de servicios profesionales, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante que ustedes deben de cubrirse, digamos, de cierta manera. Muy bien. Y para el notario está obligado a presentar el protocolo y sus comprobantes. Estos comprobantes, ¿cómo se llaman? ¿Serán atestados, Ligda? Así es, son los atestados. Muy bien. Son los atestados. Que se encuentran regulados en el artículo 17, ¿verdad? El notario agregará al final del tomo respectivo el protocolo, los atestados referentes a los instrumentos que autorice si no hubiere sido transcritos y la constancia del pago que se refiere al artículo 11. Entonces, todos estos atestados, los comprobantes, por ejemplo, el primerito después del índice va a ser el pago de derecho a apertura. Ese es el primero que tienen que colocar. Dentro de esos podemos mencionar los comprobantes de la compra de papel sellado especial para protocolo, la copia del aviso trimestral, la copia del aviso de canceladas, de escrituras canceladas, los recibos o los comprobantes, mejor dicho, de los testimonios especiales de la entrega, las copias de los avisos de DICABI, las copias de los avisos de las municipalidades correspondientes y copia del acta notarial de inventario. Si quieren, les voy a dar así rapidito cuáles son. El recibo del pago de apertura, ¿verdad? Que está contenido en el artículo 11. La compra de papel sellado especial para protocolo. La copia del aviso de escrituras canceladas, que pues está, y el recibo de los testimonios especiales. Y esto pues ya sabemos que está en el artículo 37, ¿verdad? Y también lo vamos a relacionar con el artículo 81, numeral 7, tengo acá, 81, numeral 7. Extender los recibos de todos los documentos avisos que reciban los notarios de la misma fecha de recepción. Sí, está en el artículo 81, numeral 7, también lo vamos a relacionar, aparte del 37. La copia de avisos de DICAI, ¿verdad? Que está en el artículo 38. Las copias de los avisos a las municipalidades correspondientes, también en el 38. A ver, 38. ¿Sí? Copia del acta notarial de inventario, lo vamos a relacionar con el 563 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Copia de qué dijo, perdón? Copia del acta notarial ¿Copia de qué dijo la web? Copia de acta notarial de inventario. Ajá, con el 563 Código Procesal Civil y Mercantil. Ok. Copia de avisos del registro al registro civil. También lo que se encuentra regulado en el artículo 96 del Código de Notariado, que lo voy a dar así como también, ¿verdad? Se los voy a dar. El 96 nos regula acerca de las diligencias voluntarias de enmienda. Sobre eso, pues se debe realizar un acta cuando suceden los casos que les voy a mencionar y se hace una certificación. De esa certificación es la que debemos de colocar en los atestados. El artículo, copias de aviso de documentos provenientes del extranjero, que está en el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial. Copia de aviso de modificación. Artículo 46. 40 de la LOG. 46 de la... 40. Ah, ok. 40 de la LOG. Copia de aviso de documentos provenientes del extranjero. Ajá. ¿Y la otra? Copia de aviso de modificación. Artículo 81. Numeral 9. Cuando realizan, por ejemplo, una modificación de una escritura,
En el artículo 81 lo que contiene son las obligaciones, digamos, atribuciones de la directora del Archivo General de Protocolos. Por eso es que lo estamos relacionando con este artículo. Copia de aviso de modificación, ¿verdad? Aviso al registro de la propiedad, que está contenido en el artículo 45 del Código de Notariado. Acá lo que nos indica es que el notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registro de la propiedad inmueble un escrito en papel sellado del menor valor dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento, los datos expresados en el artículo 1193 del Código Civil, bajo pena de 25 quetzales de multa sin perjuicio de demás responsabilidades civiles. Esto se refiere al aviso del registro de la propiedad y lo vamos a relacionar con el artículo 1193 del Código Civil. Entonces, ahí lo buscamos más tardecito este artículo, ¿verdad? Para que lo relacionemos. Esto es en sí los atestados, ¿verdad? A esto se refiere este artículo. Y continúa indicándonos el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento, verdad? Si el notario no comparece a cumplir con la revisión, se niega a ir, ¿verdad? El juez le va a solicitar previa audiencia, ¿verdad? Por 24 horas que le va a dar para que exponga los motivos por los cuales no se presentó. Dicta, y entonces, dentro de 24 horas, el juez siguiente va a dictar una resolución en la cual, pues, y si ella fuere en el sentido de que el notario presente el protocolo y sus comprobantes, entonces él le va a dar primero un plazo para que comparezca a indicar por qué no cumplió y después le va a fijar un plazo para que se vuelva a presentar. Prácticamente, digamos, por decirlo de forma coloquial, lo que el juez va a hacer es decirle, mire, abogado o notario, mejor dicho, preséntese al archivo, algo así como regañado, ¿verdad? Tiene que ir de todas maneras al archivo, ¿verdad? Y sobre esa resolución, si él viene, el notario, y no se presenta, él le va a decir bajo apercibimiento en esa resolución de que si usted no se presenta, le vamos a ocupar y extraer el protocolo, imagínense. Entonces acá es el trámite de ocupación y extracción de protocolo. Y lo vamos a relacionar con el artículo 20, 74 y 86. Le está advirtiendo, ¿verdad?, que va a ocuparle y extraerle el protocolo y va a poder utilizar la fuerza pública, imagínense, ¿verdad? Le va a mandar a la policía, ¿verdad?, para que él se presente. Y pues pueden ser extraídos del poder del notario de forma inmediata, ¿verdad? Entonces, después, de todas maneras, el protocolo va a llegar al archivo, ¿verdad? Entonces, acá, si él no cumple, también va a incurrir en responsabilidades, ¿verdad?, ante esta negativa de penales, ¿verdad?, por desobediencia, ¿verdad? Porque aquí ya estaría desobedeciendo a una orden judicial. Entonces, básicamente acá está el procedimiento de la ocupación y extracción de protocolo, para que pues lo anotemos ahí, ¿verdad? Y entonces, miremoslo así rapidito, el formulario. Veamos así el formulario. Miren que si me oigo un poco así como, estoy como medio agripada, porque sí hay un poco de frío acá a cierta hora. Y a ver por qué no. Está. Entonces acá pues va a indicar, ¿verdad? Va a consignar los datos del notario, se tiene que identificar previamente, ¿verdad? Y pues va a empezar a realizar la revisión si llega el depositario, porque el notario pues ocupa cargo público, no se encuentra en el país, cualquier situación así, ¿verdad? Que, por ejemplo, es hospitalizado, ¿verdad? Puede presentarse el depositario también. Y él va a empezar a realizar la inspección. Y acá el tipo de archivo, ¿verdad? Cómo va, si va empastado, si va con pastas unidas a tornillos, si va en un sobre manila, si va en archivo, la forma, digamos, de presentación, tipo de archivo indica acá. Y pues acá vamos a colocar en la inspección con qué instrumento, cuándo pagó el derecho de apertura, cuándo inicia el primer instrumento y cuándo finaliza, ¿verdad? Cuál es la fecha de cada una de estas razones y la razón de cierre también. Entonces van a colocar esas fechas.
para que coincida con el contenido pues del índice, ¿verdad? Y la toma de razón. Y la foliación, también van a verificar la foliación para ver cómo va, ¿verdad? Tiene que ir en forma correlativa, si hay hojas sin foliarse, también va a ver si el índice y además las razones marginales. Esto es bien importante, ¿verdad? Aquí lo bonito de este formulario, se los voy a compartir, van a ver ahí los fundamentos de derecho, ¿verdad? Los fundamentos de ley para que vayan como medio conociéndolo, ¿verdad? El comprobante de la compra de papel, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Todos los atestados van a empezar a verificar el archivo de protocolos y pues cada uno acá tiene pues su fundamento de derecho. También pues los avisos de las protocolaciones de los documentos provenientes del extranjero, las actas de matrimonio, ¿verdad? Las constancias, las protocolaciones de otros documentos y pues también los testamentos. Si existen testamentos o donaciones por causa de muerte, los compraventas de armas de fuego, ¿verdad? Aquí es algo bien importante porque el notario debe de cumplir con presentar un aviso y si no lo presenta, el notario incurre en una multa de 1,000 quetzales, ¿verdad? Me parece que el plazo son, no sé si 8 o 15 días, no lo tengo presente, para esta presentación de este aviso, ¿verdad? Y si no, pues la multa sí es para el notario, ¿verdad? Y pues yo conocí pues a un notario que se dedicaba a la compraventa de armas de fuego y no presentó ningún aviso y tenía que pagar, no les miento, eran como 300 escrituras, imagínense. Entonces yo no sé realmente qué hizo el notario para cumplir con esta obligación. Y observaciones subsanables con intervención del juez. Las primeras eran sin intervención del juez y estas segundas son con intervención del juez. Acá nos vamos a ir al artículo 96. A ver quién me lee el 96. Artículo 96. Cuando en el protocolo se incurriere en los errores siguientes de forma, alterar de numeración cardinal de los instrumentos, la de la foliación o el de orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliegos del protocolo, el notario acudirá a un juez de primera instancia del orden civil, el cual, al constatar el error y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda levantándose al efecto un acta, certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo. Gracias. Pues aquí básicamente el artículo 96 nos indica 5 casos por los cuales se procede la enmienda. ¿Por qué? Por errores de forma, nos indica la ley. ¿Por qué son? Por alterar. La palabra aquí clave es alterar. La numeración ¿de qué? Cardinal de los instrumentos públicos. La foliación. El orden de la serie. Dejar en blanco o inutilizar hojas. O dejar en una hoja o pliegos de protocolo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos indica ante quién debemos de recurrir, ante un juez de primera instancia en unas diligencias voluntarias de enmienda y mediante un memorial, señor juez, por error, yo de forma alteré, ¿verdad?, la numeración cardinal de los instrumentos y esta es la manera correcta. Entonces, el juez le va a señalar una fecha y una hora y el notario debe de poner a la vista el protocolo a su cargo. Él va a verificar que lo que indica en el memorial es cierto, por ejemplo, y sobre eso va a faccionar un acta, una resolución, ¿verdad? Un acta, ¿verdad? Y el acta, vamos a pedir una certificación, y esa certificación el notario debe de colocarla en los atestados. Eso es lo que nos indica el artículo 96. Entonces, miren, ahí puede verse, ¿verdad? Que, por ejemplo, dupliqué una escritura, el juez no se lo va a aceptar, ¿verdad? Omití una escritura, no. ¿Por qué? La ley no regula alteración de la numeración cardinal. Entonces, tenemos que redactar de forma como está en el artículo 96, porque muchas veces pues le rechazan sus diligencias por no colocarlo de la forma técnica. Ahora bien, al momento de revisar,
lo que va a pasar es que, por ejemplo, se va a realizar así, omitió instrumentos públicos, repitió, omitió la foliación, alteró el orden de la foliación. Por ejemplo, pasa mucho en las protocolaciones que al insertarlos se saltan en la numeración, ¿verdad? Y no es así. Dejar en blanco hojas, inutilizar hojas, ¿verdad? No sean versos o reversos, alterar el orden correlativo de los instrumentos, de los números de serie. Si se tratara de papel sellado especial para protocolo en instrumentos cancelados, ¿verdad? Deberá iniciar las diligencias voluntarias de enmienda por alteración del orden de la serie. Y si estuviera foliado, también indicará las diligencias por alteración de la foliación. Entonces, aquí en este caso hay doble enmienda, por así decirlo, ¿verdad? Doble petición. ¿Y en qué caso se va a hacer reposición? A ver, ¿quién me lee el artículo 90? Buenas noches, licenciada. Artículo 90. El notario, al enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, dará aviso al juez de primera instancia de su domicilio. Para los efectos de la reposición, las personas que, según el Código de Procedimientos Penales, puedan denunciar un delito público, tienen también derecho de poner en conocimiento del juez el hecho que haga necesaria la reposición de protocolo. Muy bien. Entonces, acá la ley nos regula que hay 3 casos, que es por pérdida, por destrucción o por deterioro, ¿verdad? El deterioro es por un impedimento o algún estado, algo por el desgaste, ¿verdad? La destrucción es porque lo echó a perder así, lo dañó. Y destruirlo, pues ya sabemos, ¿verdad? Aquí básicamente en el artículo 90, 91 y 92 lo que se encuentra contenido es el procedimiento de las diligencias de reposición. Acá pues también es algo similar al caso de las enmiendas, ¿verdad? Con la única situación que es distinto cómo vamos a iniciarlo. Y sobre eso también pues yo conocí a un notario que yo le hacía chiste porque realmente él había pues extraviado el protocolo, ¿verdad? Y pues tenía que realizar, había perdido, porque le dicen se lo robó, ahí hay un delito, dicen, lo asumían los jueces y ya no podían hacer las diligencias, entonces lo colocaban como que lo había perdido, ¿verdad? Porque sí está regulado. La cosa es que el juez lo citó, lo iba citando de 5 en 5 instrumentos, porque como él no tenía manera de reponer ese protocolo, no tenían la presentación de los testimonios, tenían que comparecer las personas. Imagínense qué terrible, ¿verdad? Porque acá en el artículo 92 nos indica que si no vienen copias en el registro de la propiedad, se va a citar a los otorgantes y a los interesados para que ellos presenten, previniendo desde la presentación de los testimonios o copias. Entonces, así fue haciéndolo, y para eso vamos a utilizar el testimonio del índice, que este es un testimonio irregular, ¿verdad? Porque no es como lo que está en sí propiamente del contenido del protocolo, sino que por eso es que es irregular, para que lo tomen en cuenta. Y las observaciones para conocimiento de la Corte Suprema. Miren, pues aquí hay varias observaciones que pueden darse. Por reproducir los instrumentos públicos que contienen observación para conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y hacer constar en el acta de inspección y revisión si el notario autoriza o no la reproducción, ¿verdad? Aparecen firmas, ahí tienen que solicitarle pues al notario que se puedan reproducir las copias, ¿verdad? Para la observación de la Corte, porque si no, de todas maneras, pues se lo van a requerir. Aparecen firmas a lápiz en el instrumento público, pues obviamente una firma a lápiz no va a resguardar, sino va a perpetuarse en el tiempo, ¿verdad? Y se hace esa observación, entonces se remite a la Corte. Todos estos que les estoy diciendo ahorita son para remitir a la Corte. Utilizo corrector líquido en la firma de los otorgantes. El notario pagó el derecho de apertura posterior a empezar a cartular, ¿verdad? Esto es algo muy frecuente. Pagan después y primero empiezan a cartular, pues no, ¿verdad? En el sistema todo queda plasmado y definitivamente pues va a ser notorio. Por eso es que al inicio de la inspección pudimos ver que sí se hace este tipo de observación. Autorizó el instrumento público número, no obstante no aparecen las firmas de los otorgantes, pues autorizó el instrumento y no aparece la firma. Miren, acabo de ver un contrato donde, bueno, no tiene nada que ver con el protocolo, pero sí en un acta notarial, el notario dice ante mí,
y no firma el otorgante, entonces de verdad tenemos que cerciorarnos como notarios, porque es responsabilidad de ustedes que firmen ante ustedes, ¿verdad? Esa es la parte de la fe pública, ¿verdad? Las actuaciones tienen que ser unidad del acto, tienen que firmar en su presencia. Bueno, canceló el instrumento público y no obstante aparece la cantidad de firmas de los comparecientes. Si ya firmaron los comparecientes, ustedes no pueden cancelar un instrumento público. Lo que procede es hacer una rescisión. Lo autorizan y hacen una rescisión. Si no es el compareciente, porque hay también casos así, donde no es el compareciente, pues tienen que razonar de una forma adecuada para que no sea remitido y a exponerlo allá, ¿verdad? Pero le digo que eso sí varía un poco entre los revisores, que para mí, si el notario tiene fe pública y está válidamente haciendo una razón donde uno de los comparecientes no es su firma, no puede hacer constar que es él, ¿verdad? Utilizó corrector líquido o borrador o tachaduras en las palabras, en el texto, ¿verdad? Igual que en las firmas. El instrumento público, número, protocolizó el documento proveniente del extranjero, no aparece el documento incorporado. Entonces, esto también pues lo hacen ver, ¿verdad? Si no aparece en el protocolo inserto el documento que se está protocolizando, pues obviamente va a tener consecuencias, ¿verdad? Déjenme ver, aquí esta parte que se me bajó, esta cosa, pues se subió, mejor dicho. Sí, también se autoriza y la cancela, vamos a ver. Cuando hay una situación, físicamente aparece cancelado el instrumento y presentan testimonio, o al revés, presentan aviso de cancelación y está autorizado, ¿verdad? Entonces, sí tienen que tener cuidado en ese sentido, ¿verdad? Si ustedes tienen fe pública y si ustedes presentan un testimonio, están diciendo en el protocolo a mi cargo ahí aparece un testimonio, ¿verdad? Hay una escritura, perdón, y está cancelada o está autorizada, ¿verdad? Entonces esa es parte de la función de nosotros, no podemos venir y mentir, ¿verdad? En ese sentido. Ahí sí que menos para evadir responsabilidad, ahí tengamos cuidado, ¿verdad? Vamos a ver, están autorizados físicamente en el protocolo, no obstante presentó aviso de cancelación, es lo contrario que les decía, alteración del orden cronológico de las fechas de los instrumentos públicos. ¿Por qué creen que se hace esta observación? Bueno, en primera instancia, porque la ley es clara al establecer que el protocolo va en estricto orden cronológico para evitar que se faccionen instrumentos en fechas que no correspondan. Ajá, y además también porque lo regula el artículo 31, ¿verdad? Que es una formalidad esencial, ¿verdad? Entonces, sí se hace esta observación en relación a la alteración del orden cronológico de las fechas, así que mucho cuidado. El notario tuvo impedimento. Esta es lo que les decía, como el 98% de los cuales, diría que tal vez como el 95% por los cuales los notarios son certificados a la Corte, por no cumplir con sus obligaciones notariales del artículo 37 y cartulan. Entonces, incluso se hace constar el periodo en el cual incurrió en esta situación. Otra de las observaciones que para informar a la Corte que deberán ser autorizadas, bueno, acá es porque debe autorizarse, ¿verdad? Pero estos son casos como muy fortuitos y acá pues otras observaciones que se sugiere al notario incorporar, por ejemplo, los avisos de DICABI. Esta a veces pues queda como otra observación debido a que no todos tienen esta unidad dentro de los, ¿verdad? No les permiten, por ejemplo, no les reciben en DICABI el aviso si un notario anteriormente no cumplió, y me parece algo ridículo porque realmente el notario debe cumplir con su obligación. Si el otro no lo presentó, ya no es problema de él, ¿verdad? Pero realmente así lo hacen. También otra observación que aparecen pues impresiones fuera del margen, debemos de cartular de lado a lado, 25 líneas tenemos cada lado. Dejó un texto entre instrumento que no tiene relación con lo mismo, ¿verdad? Que les decía de que a veces es una mala impresión. Mucho espacio entre los instrumentos, hay varias actas de matrimonio en una misma acta de protocolación, lo cual no es permitido. El caso de que exista testamento o donaciones por causa de muerte, deberá consignarse el acta de revisión que se verificó únicamente el índice, que lo que les decía anteriormente, pues sí se veía y después ya no.
con base en el principio de publicidad. Cuando el notario fracciona su último instrumento del año protocolo y se está revisando y continúa cartulando lo que les decía, que hoja, año nuevo, hoja nueva, ¿verdad? Y el notario realizó actas de legalización de firmas, tomas de razón y todo, no se efectuaron dentro del plazo legal. Recordemos que el artículo 59 nos da un plazo, ¿verdad?, en el cual se deben de realizar las tomas de razón. Acá pues solo se hacen, pues ya son más que todo formalidades, digamos, propiamente internas de la institución. Déjenme ver. Ahí estamos de regreso. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a dejar la clase por acá. Les voy a compartir este material. Realmente, pues, a mí me gustaría, pues, que encendiéramos la cámara. Fíjese, licenciada, que como que nos tiene bloqueados. A mí no me permite encender la cámara. No sé si... no, entonces soy solo yo. Por algún motivo no me está dejando mi computadora, porque había la compañera que sí la deja. Sí, ahí están. En plena cena, creo yo que están ya. ¿Y no les dieron financiero? No, ya no tuvimos clase de tributario hoy, licenciada. El lunes fue nuestra última clase con el licenciado Almengor. Bueno. Miren, pues yo también, pues, creo que acá vamos a dejar la clase por hoy. Voy a hacer una grabación, pues, la verdad, sí quiero cumplir con un poquito más de contenido, pero son temas un poco más sencillos que el de hoy, ¿verdad? Entonces, por eso es que quería tocar este tema. La verdad es que entre tantas cosas que tuvimos, muchas vicisitudes en este año, ¿verdad? Muchas complicaciones que tuvimos con la situación de la universidad, fue un poco difícil, ¿verdad? Pero pues hay facultades que les cuento que no están trabajando, no sé cómo va a pasar, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay gente que no se ha podido ni graduar, no ha podido pues obtener documentos, ¿verdad?, que les pueden servir para poder aspirar a un mejor puesto. Y pues la verdad es que nosotros tratamos de realizar lo mejor posible. Yo sé que tal vez tuve desaciertos en algunas situaciones, pero la verdad es que son situaciones que de verdad, no sé, se salen de las manos de uno. Y pues ahí sí que me disculpo con ustedes, ¿verdad?, si en algún momento tuvimos alguna situación así. No somos perfectos, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo decir es que tuvimos pues el mejor empeño en trasladarles el conocimiento, ¿verdad? Espero pues que todos tengan muchos éxitos en sus exámenes. Ya pues posterior voy a subir las notas, igual después de la publicación ya pueden pues enviar sus notas de revisión al que desee saber, ¿verdad?, su nota. Yo con mucho gusto lo vuelvo a revisar, aunque nosotros con el licenciado Héctor ayer nos acostamos ya un poquito tarde viendo eso. Yo volví a darle otro ojito hoy en la mañana para mandarlo, ¿verdad? Solo quiero afinar un par de detalles y se los voy a compartir. Entonces, a mí me gustaría pues que nos tomáramos una foto, aunque sea de conocernos así, porque a muy pocos de ustedes yo pude pues conocer personalmente, ¿verdad? Y espero pues por ahí estamos ahí tratando de organizarles algo. Ya pues vamos a trasladarles la comunicación correspondiente, pero nosotros lo hacemos ya conjuntamente con el señor decano, ¿verdad?, y la administración. Entonces ahí vamos a compartirles el lugar y la hora señalada. Traten de esforzarse, ¿verdad? Ya es el último empujoncito que tienen. Traten de estudiar. El examen final va a ser bastante más fácil que los otros dos exámenes, pero no se confíen, ¿verdad? Yo voy a tratar de facilitárselos a ustedes y a mí, ¿verdad? Porque créanme que también a mí es bien complicado. Es complicado ser docente y más en una universidad estatal, ¿verdad? Yo pues humildemente pues ahí sí que les espero topármelos en la calle, los quiero ver graduados, los quiero ver pues ya profesionalmente. A mí me da mucha satisfacción. Por ejemplo, el licenciado Héctor fue alumno mío, la licenciada Marisol igual, ¿verdad? Y quedamos como amigos porque nosotros en este círculo
de profesionales, créanme que nos vamos a topar en la vida, nos vamos a topar y ustedes nos van a sustituir a nosotros, ¿verdad? El día de mañana aquí alguien va a estar dando la clase y se va a acordar de mí. Entonces, espero pues que todo les marche bien en la vida y procuren graduarse, ¿verdad? No se queden estancados, porque miren ustedes, yo siempre me dice el licenciado Héctor, mire Ligda, me dice, gracias a usted, porque realmente yo le decía, no Héctor, gradúate, apúrate, porque la vida a uno sí le cambia siendo profesional. No es lo mismo ser uno estudiante que ser profesional. Y ese consejo me lo dio alguien que me capacitó para los privados y hoy en día es magistrado. Yo lo quiero muchísimo porque es una persona que me incentivó a salir adelante. Gracias a Dios, pues en ese entonces yo no tenía compromisos de ninguna índole y fue como más fácil, pero yo admiro pues a muchos de ustedes que son mamás o son papás, todos que estamos aquí en la noche. Yo estudié también en la noche y es difícil, miren ustedes, es bien difícil salir a uno adelante, trabajar una jornada, después venir y recibir clases. Yo también pues recibía clases y si no llegaba a tiempo pues me tocaba en la tarima, ¿verdad ustedes? Pero yo creo que así somos los sancarlistas, así es, esa es la diferencia que tenemos con los de las privadas. Traten de salir en su casa de estudios, no se vayan a otra casa, no se olviden que la San Carlos es su casa. Amen a la San Carlos, ámenla, porque miren ustedes, yo de verdad, yo siempre dije que la facultad es mi segundo hogar y lo sigo diciendo. He estado en instituciones más grandes, digamos, pero no amamos más que a nuestra casa. Yo amo mucho la San Carlos y espero que ustedes también amen mucho la San Carlos. Les mando un abrazo, espero que tomémonos un par de fotos, ¿verdad? Y pues échenle ganas, ahí van a ver que va a ser bien práctico el final, pero por favor pónganle muchísimo empeño a lo que digo hoy, por eso es que me interesaba que ustedes lo vieran, repasémoslo, repasemos los contratos grandes, por ejemplo, la compraventa, el mandato, ¿verdad? Yo sé que para algunos es aburrido, pero vean el video del licenciado Julio Aguilar, el de la directora del archivo, que también dio algo también muy importante relacionado con nosotros. El del licenciado Canas, que dio el del testamento. Aprovechen lo que la vida nos enseña, aprovechenlo, porque ese diplomado que fue para profesionales también fue para ustedes, ¿verdad? Y yo pues agradezco a las personas que lo vieron, porque realmente es algo para la vida, ¿verdad? Y cuando ustedes ejerzan se van a acordar de ese tipo de actividades, porque un cartón de esos vale mucho hoy en día. Entonces aprovechenlo, ¿verdad? No sé si alguien quiera hablar. Pues yo, licenciada, buenas noches, compañeros. Y perdón, ¿verdad? Si en algún momento alguno creyó pues que mis palabras eran cortas o eran no muy expresivas, pero triste, lamentable o virtud, ¿verdad? O defecto, esta soy yo, ¿verdad? Tratando de compartir con todos ustedes pues el tiempo que se puede, ¿verdad? Porque igual como usted lo decía, a muchos nos cuesta porque fungimos en otros lugares con nuestras labores, fungimos como padres, como hijos, como hermanos, como tíos. Entonces cuesta acoplarse en todo tiempo, pero a quien yo le haya podido brindar el apoyo, ¿verdad? Pues gracias por sus palabras, gracias por el tiempo también que me dedicaron a mí en decirme que necesitaban algo y se les pudo apoyar, pues ahí estamos a la orden, ¿verdad? Y no piensen en el que no se puede salir adelante. Yo veo a María Arce y a mí me llena de admiración, ¿verdad? En el cómo se desempeña ella. Patricia la conozco, estuvimos en aulas y tal vez no nos graduamos o no estamos cerrando a 5 años, ¿verdad? Como muchos tienen esa virtud, por lo mismo de que nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Por tiempos, por espacios, pero gracias a Dios, ¿verdad? Estamos acá, estamos con vida y felicitaciones porque es nuestro cierre, ¿verdad?
Sí, gracias, Rosa, por todo tu apoyo, y al licenciado Héctor y también a la licenciada Marisol. Créanme que detrás de cámaras hay mucha gente que me ha apoyado, y entre esos, pues, Rosa, ¿verdad? La verdad que, Rosa, te agradezco muchísimo todo el apoyo, porque es difícil. Miren, tratar personas es lo más difícil, creo yo, y realmente, pues, es un apoyo ad honorem, alguien que, pues, sin ningún que percibir algo a cambio, pues, me apoya bastante. Y también, pues, felicito a muchos de ustedes, que la verdad es que yo veo el esfuerzo que hacen, gracias a los que participaban, porque de verdad, créanme que para uno docente es bien importante que participen, que estudien, que pregunten, ¿verdad? No todo lo sabemos, pero tratamos ahí de lo que no sabemos, pues lo vamos a buscar y se los transmitimos, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera hablar? Vamos a ver, Jocelyn. María Mercedes quería hablar primero. Sí, pues en primer lugar, mi agradecimiento a usted y a Rosa María por la paciencia que nos tuvieron. Rosa María le tocó recibir palo de parte nuestra cuando entrábamos en pánico. Mil disculpas por eso. Rosa, usted ha sido un gran apoyo de verdad para nosotros. Ya me estoy poniendo chipe. Hasta ganas de llorar, pensar que ya no voy a tener clases. Digo, no, y viene lo peor. Ay, cállese, espérese que tenemos que preparar para privados y eso está aburrible. No, y a los compañeros, mis felicitaciones a todos, porque estamos ya aquí cerrando el 10º y ya vamos con un piecito para afuera a construir una vida nueva. Así es. Y a desearles todo lo mejor, todos los éxitos de la vida, en sus privados, en la tesis y sobre todo en el ejercicio de la profesión, que es donde realmente nos vamos a medir. Porque aquí en la clase de repente nos da como clavo participar y que no sé si voy a hacer una pregunta babosa. Yo les decía con los que tengo más comunicación, miren, más vale que metamos las patas en clase y no en una audiencia. Sí. Que nos regañe el catedrático, la catedrática, pero que no nos regañe el juez, porque eso es más terrible, ¿verdad? Sí. Pero la generosidad con la que ha compartido su conocimiento y la oportunidad que nos dieron de participar en el diplomado creo que es muy importante. Yo veía en Facebook que tengo añadidos a varios licenciados que fueron mis profesores, todos presumiendo su diploma. Cuando vi que lo presumían, dije, puchica, yo también voy a presumir mío, ¿verdad? Y a la hora de la hora va pesando en el currículum y es una gran oportunidad, de verdad, para nosotros que estamos empezando, pues ya tener un papelito más que agregar ahí entre nuestros papeles, ¿verdad? Sí, muy bien. Desearle, espero tener algún día la oportunidad de que nos conozcamos en vivo. Por supuesto, ahí vamos a vamos a tener parranda ni nada. Sí, bien. Van a tener, pero no me compete a mí transmitirles el informe, así que ahí preparan ahí. No, y a todos los compañeros, de verdad, incluso yo sé que hay un par que tienen que ir a sacar su retranca que dejaron de por ahí, pero que eso no los detenga. O sea, en el título no aparece si sacó retranca, si se fue a escuela de vacaciones, ni nada. La cuestión es que le den ganas y que no lo dejen estar. Y sobre todo que no se duerman con los privados y con la tesis. No nos conformemos con el pensum cerrado. Sí, les deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Gracias, María Mercedes. A ver, Jocelyn. ¿Se salió Jocelyn? ¿Qué se hizo? Levantó la mano Jocelyn, pero no sé qué se hizo. Buenas noches, licenciada. ¿Me escucha? ¿Sí? Buenas noches. Dice que estoy preocupada porque no aparezco en la lista oficial del curso. Entonces, yo llené el formulario que envió Rosa. Ella solo sí me envió como que una reaccionó a mi comentario, pero no sé, ¿verdad?, qué es lo que procede a hacer. Sí, yo entiendo, pero ella los está reuniendo, ¿verdad? Y ya con eso los va a trasladar. De hecho, pues hoy me desapareció el 8º. Yo cuando ingresé me estaba el 8º. ¿Yo qué pasó con el 8º? Ay, Dios mío, miren ustedes, también para uno es terrible. Y averiguando, y es porque están quitándome los que no tenían que colocarme y colocando los que tenían que estar. O sea,
hacen lo posible, ¿verdad? Ustedes, es un poco complicado el tema tecnológico, pero muy bien. ¿Alguien más que quiera hablar? Sí, me preocupa bastante porque como yo me asigné a su clase, ¿verdad? Ajá. Porque me... No, pero no se preocupe, yo guardo los exámenes. Ajá. Entonces, pues sí me preocupa demasiado porque ya es el final ahorita, ¿verdad? Sí. Ya me examiné ya 2 exámenes con usted. Ajá. Pero examínese y ahí lo que tienen que hacer es trasladarla para mi sección. Bueno, licenciada. Bueno, no sé, entonces tendría que esperar, me dice usted. No, usted examínese el normal y después ya mira el traslado, porque esto es algo fortuito, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, licenciada. Muy bien. ¿Neri? Buenas noches, licenciada. Solo en nombre de los hombres, ya que solo las mujeres han hablado, agradecerle, ¿verdad?, su paciencia y dedicación, porque hoy sé que le tocó difícil con el tráfico. Igual yo me conecté tarde, ¿verdad? Así que ya lo último, siempre quiero un esfuerzo extra y pues aquí estamos, lo que nos ha tocado dar ese esfuerzo, igualmente a usted. Y pues muchas gracias por todo su apoyo y pues esperamos primeramente Dios vernos algún día en el desempeño de la profesión, ¿verdad? Así es, primero Dios, Neri. Ahí lo espero en el gremio. Muchas gracias, licenciada, y que tenga feliz noche. Gracias, igualmente. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hablar? Hable ahora o calle para siempre. ¿No? ¿Están tímidos el día de hoy? Buenas noches, licenciada. No, la verdad que muy agradecido con todo el conocimiento que usted nos compartió y pues gracias a Dios estamos ya culminando ya el semestre y todo, pues estamos ahí pendientes de qué es lo que nos espera, ¿va? Para el final. Pero ya nos digo que va a venir fácil. No, la verdad que muchas gracias por compartir todo su conocimiento y que Dios la bendiga y esperemos verla en persona, aunque sea para el cierre. En el cierre nos conocemos. En el cierre nos conozco. Va a ser un gusto darle un abrazo ahí. Gracias. Muchas gracias. Es únicamente y que Dios la bendiga, oye, y que siga adelante en sus metas. Gracias. Gracias, Jonathan. Muy amable. De Santa María siempre Virgen. Alguien como que está escuchando la misa. Muy bien. Muchos éxitos, pues, jóvenes. Cuídense mucho. Adiós. Los veo en el final. Cuídense. Adiós, Brenda. Buenas noches, Ligda. Cuídense mucho. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches, Ligda. Feliz noche. Adiós. Cuídense. Feliz noche, Ligda. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Noches. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias por todo. Gracias. Feliz noche.